puse en Facebook lo siguiente: quítale un poco de emociones a las congregaciones hoy en día y verás cómo no crece. Quítale un poco de almatismo a la gente en la iglesia y verán cómo no van a la iglesia. Verán cómo no crece la iglesia. Lo más importante que nosotros debemos tener como iglesia es la palabra de Dios. Amén. Porque sin la palabra no podemos adorar a Dios. ¿Están acá? Porque de nada sirve que adoremos a Dios con almatismo, con cosas carnales, y no lo adoremos en su palabra conforme a su verdad. Amén. Entonces hoy el Señor nos va a enseñar igual que el domingo pasado. El domingo pasado hablamos acerca de escuchando el Evangelio, ¿sí o no? Cuando escuchamos el Evangelio de Cristo, hoy vamos a, por ahí más o menos la idea, cuando escuchamos el Evangelio de Cristo. Amén. Porque el día de mañana en la presencia de Dios, cuando vayamos allá a su presencia, Él nos va a decir que, ¿cómo recibiste mi palabra? ¿Qué hiciste con mi palabra? Él no te va a decir cuántas veces levantaste las manos, Él no te va a decir cuántas veces cantaste, Él no te va a decir cuántas veces tocaste la batería. Él no nos va a preguntar por eso, Él nos va a preguntar qué hicimos con su palabra. ¿Cómo la escuchamos? No dijimos la semana pasada que Jesús dijo, el que me oye y hace, y el que oye y no ¿qué? Y no hace, conforme a sus palabras, conforme a la doctrina de Cristo. Vamos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 6. Libro de Mateo, capítulo 6, y oramos, le pedimos a Dios que nos guíe con su Santo Espíritu en esta tarde. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Qué linda. La palabra de Dios es agua viva. La palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios es infalible. Es lo mejor que nosotros como creyentes y cristianos podemos tener. Bendito sea Dios. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Hermanos míos, a eso nos ha llamado el Señor, a ser discípulos. Amén. Estoy introduciendo con esto para que entiendan lo que nos va a enseñar el Señor hoy. A ser discípulos. Desde el que predica hasta el que está sentado ahí. El que menos hace quizá en la iglesia es un discípulo de Cristo. Y a eso nos ha llamado el Señor. A discipular conforme al Evangelio de Cristo. No conforme a las revelaciones de los hombres, no conforme a los estratagemas de los hombres, sino conforme a la revelación de Jesucristo o la revelación que es Jesucristo. Amén. ¿Ustedes saben por qué me va a juzgar Dios a mí? ¿Por qué les prediqué? Amén. Y yo no quiero que el Señor me juzgue por no predicarle de Jesucristo. Dejar un poco las emociones, dejar un poco los deseos míos a un lado, y necesito predicarles a Cristo. Porque si no predico a Cristo, como dijo el apóstol Pablo, si no predico el Evangelio, ay de mí, si no predico el Evangelio. Amén. Entonces en las iglesias lo que tenemos que concentrarnos más que nunca, más que todas las cosas, crezca o no crezca la iglesia, lo que tenemos que concentrarnos es en predicarle el Evangelio a la gente que tengamos. Amén. Allá la gente si no quiere recibir el Evangelio. Pero yo no quiero tener una iglesia llena de emociones. Yo no quiero tener una iglesia llena de almatismo y cosas almáticas que son pecado delante de Dios. Es bueno tener músicos, es bueno tener todas esas cosas, pero hasta que Dios no lo decida, yo prefiero ni tenerlos. Amén. A causa del almatismo en la iglesia. Amén. Así que hoy vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y vamos a Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. El versículo 1, yo lo voy a leer. Este versículo yo lo voy a leer en Marixa. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Dice: guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Hacer nuestra propia justicia. O sea, en el contexto donde nuestro Señor está enseñando acerca de hacer nuestra propia justicia, el Señor está hablando acerca de las bienaventuranzas del monte.
el sermón del monte. En el sermón del monte está incluido cuando Jesucristo dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley. No he venido a abrogarla, he venido a cumplirla. En el sermón del monte también se encuentra no jurar por tu cabeza, porque no podemos hacer un cabello blanco negro, ni uno negro podemos hacerlo blanco. En el sermón del monte también se encuentra que Jesús le dijo: habéis oído ojo por ojo, diente por diente. Mas Jesús le dijo: mas yo os digo, no os venguéis unos a otros. Amad a tu enemigo, dice, amarás a tu hermano y aborrecerás a tu enemigo. Mas Jesucristo dijo: no, yo os digo, amarás a tu enemigo como a ti mismo. Amarás a tu enemigo. Ese es el evangelio de Jesucristo. En el sermón del monte, Jesucristo puso en el capítulo 6, versículo 1, dijo: guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres. ¿Por qué Jesús refiere y dice guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres? Para ser vistos de ellos. A veces nos gusta que la gente reconozca las cosas que nosotros hacemos para Dios. Pero en el momento en punto, escucha esto, que no las estás haciendo para Dios o no las estamos haciendo para Dios, es en el momento en punto que tú quieres que la gente reconozca lo que tú haces para Dios. No sé si van entendiendo. Entonces, guardaos de hacer vuestra propia justicia tiene que ver con nuestra carne. Amén. Nuestra naturaleza. ¿Cuántos saben que amar a nuestros enemigos es bien difícil? Amar al que te ofende. ¿No es difícil amar al que te ofende? ¿No es difícil amar a una persona que te pega una cachetada? ¿Será difícil volverle la otra cara y decirle: pégame también por acá? ¿Será difícil cuando tu empleado te dice: necesito que te quedes 3 horas más en el trabajo? No, yo no puedo, me tengo que ir para mi casa. Será difícil cuando Jesucristo dijo: y cualquiera que te ayude cualquiera que te obligue a ir 1 milla más. Jesucristo dijo: ve 2. ¿Será difícil? Es difícil. Pero una cosa sí nos demanda el Señor como creyentes, es que si nosotros amamos al Señor, o decimos que amamos, o nos jactamos de decir que amamos a Dios, cumplamos con estos mandamientos. El Señor Jesucristo lo dijo: guardaos de hacer vuestra propia justicia. ¿Qué es hacer tu propia justicia? Hacer las cosas cuando quieres, como quieres, en el momento que quieres, y no hacerlo como Dios dice que hay que hacerlo, en el momento que hay que hacerlo y para qué hay que hacerlo. Es hacer de otra manera nuestra propia justicia. Amén. Y el Señor lo dijo: guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. ¿Cuánto quieren recompensa de nuestro Padre que está en el cielo? Amén. Ya les dije que esta parte del evangelio que Jesús está diciendo, esto solamente para introducir esta parte del evangelio que Jesús habla y dice: guardaos de hacer vuestra propia justicia, está en el sermón del monte. Y el sermón del monte se encuentra desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8. Ahí está todo el sermón del monte. Jesucristo también usó la palabra que dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados a los demás. Haciendo referencia ¿a quién? Haciendo referencia a los judíos, que les encantaba señalar y juzgar a los demás cuando ellos no tenían testimonio. Cuando no hay testimonio para señalar y juzgar a los demás, no podemos hacerlo, porque con el mismo juicio que estás midiendo, también te volverán a medir a ti. No sé si entienden eso. Amén. Entonces, vamos a ir un momentico a Gálatas, en el capítulo 2 de Gálatas. Vamos todos ahí al capítulo 2 de Gálatas. Hacer nuestra propia justicia también sería una manera, escuchen esto, una manera de añadirle hipocresía al evangelio de Cristo en nuestras vidas. Amén. La hipocresía es un pecado en silencio. Escuchen esto, es un pecado en silencio que se puede meter en nuestras vidas. ¿Cuántas veces Jesús no lo dijo hipócritas a los fariseos? A los saduceos le decían: hipócritas, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Y le decía: hipócritas, ustedes ponen cargas a los creyentes, a vuestros hermanos, y ni con un dedo ustedes quieren moverla. Le decía: hipócritas. Amén. Cuando nos creemos más de la cuenta, escucha esto, en el Señor nos creemos más de la cuenta, nos volvemos hipócritas. Y un poquito de hipocresía es echarle un poquito de levadura. Escucha esto, vamos a ver y no podemos decir que no nos puede pasar. Volvernos hipócritas en el Señor
y aún nos llamamos creyentes, escucha esto, es hacer nuestra propia justicia delante de Dios. La Biblia dice que el que está en el Señor no hace injusticia. Y si ustedes entienden, escucha esto, cuando Jesucristo dijo, Juan dijo, el que está en el Señor, es algo más profundo, hermano mío. Es algo más profundo que solamente llamarnos cristianos. Gálatas capítulo 2, vamos a ver algo contigo acerca de la hipocresía. Gálatas capítulo 2, versículo 13, que no nos puede pasar a nosotros. Claro que nos puede pasar a nosotros. ¿Saben por qué? Porque ni tú ni yo somos mejor que Bernabé. Y mira lo que le pasó a Bernabé. Bernabé, por la hipocresía de otras personas, fue arrastrado. Amén. ¿Qué dice Marisa? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Amén. En el contexto donde se está hablando de esto, escucha esto, a Bernabé lo arrastraron la hipocresía de los judíos, que todavía contemplaban la ley y contemplaban ciertas otras cosas, y Bernabé fue arrastrado por eso. Amén. Y hacer la ley para la teología del Antiguo Testamento es hacer las cosas en la propia justicia tuya. Amén. No hagamos las cosas en nuestra propia justicia. Hacer las cosas en nuestra propia justicia es hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Cuando nosotros hacemos las cosas en nuestra propia fuerza, estamos buscando nuestra gloria, pero no buscamos la gloria de Dios. Amén. No sé si van entendiendo. Amén. Eso es hacer las cosas en tu propia justicia, en la mía, en la que nos ven por el internet. No hagamos las cosas para nuestra gloria. Dice, de otra manera, no tiene recompensa de Dios que está en el cielo. Otro ejemplo, vamos a Mateo capítulo 23, versículo 5. Cuando nos volvemos hipócritas por querer hacer nuestra propia justicia, invalidamos el mandamiento de Dios. Mateo 23, 5, Marisa. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos. Dice que antes, dice, los hombres, haciendo referencia a Mateo 6, 1, dice, los judíos les gustaban ensanchar los flecos de sus mantos. ¿Saben para qué? Para creerse más santos, porque mientras más los ensanchaban, significaba más madurez, significaba más santidad. Entonces a ellos les gustaba ensancharlo. Cuando Jesucristo vino, le dijo, ustedes son unos hipócritas. Y dentro de ese mismo contexto, en el versículo 23, lee el versículo 23. A los mismos que Jesús le dice esto, mira lo que Jesús le dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta hacia el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque ustedes diezman, era solo la parte de la ley, el aneldo, el comino, el grano, todo lo que tú quieras decir, que tenía que ver con la ley. Ellos lo hacían, pero Jesús les dijo, ustedes son hipócritas porque han dejado lo más importante de la ley. ¿Qué dice? Mira, ¿qué dice? Dice, la justicia. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:1? Guardaos de hacer vuestra ¿qué? Vuestra propia justicia. Escuchen esto, una manera de nosotros hacer nuestra propia justicia es buscarnos caminos alternos para no poner en obra la palabra de Dios. Justificarla, en otras palabras, también sería hacer nuestra propia justicia. Queremos justificar la palabra. Hay personas que Dios te está diciendo, te ha dicho desde hace muchísimo tiempo, congrégate, no te dejes de congregar, y no se congregan. ¿Qué están haciendo esas personas? Su propia justicia. No están haciendo la palabra de Dios. Es un ejemplo que te pongo. Hay otras personas que están diciendo, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Cualquier ejemplo que quieras ponerte. Y no lo estás haciendo. Estás haciendo tu propia justicia, pero no la de Dios. Amén. La importancia, escucha esto, la importancia de no hacer nuestra propia justicia, número uno, es la única y es la más importante. Es que cuando nosotros no hacemos nuestra propia justicia, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Y yo creo que todos los hijos de Dios se gozan, disfrutan, anhelan, desean hacer la voluntad de Dios. Los que no desean hacer la voluntad de Dios
están llenos de hipocresías. Está fuerte y está duro lo que estoy diciendo, pero está lleno de hipocresía. Cuando una persona tú lo ves que lleva tiempo resistiendo a hacer la voluntad de Dios, esa persona está llena de hipocresía. Porque el Hijo de Dios siempre, es más, déjame decirte, el Hijo de Dios nunca va a dudar para obedecer la palabra de Dios. El Hijo de Dios nunca duda para obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Hace la voluntad de Dios cuando hay que hacerlo. Cuando le conviene y cuando no le conviene. Porque hay personas que dicen, no me conviene. Y tú dices, bueno, ¿estás haciendo entonces la voluntad de Dios o estás haciendo la tuya? No sé si entiende. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo la tuya? Y no hacer la voluntad de Dios es hacerlo en tu propia justicia. Es hacerlo en tu propia fuerza. ¿Cuántos dicen amén? De esa manera no recibimos recompensa de parte de Dios. Hacer la justicia y la voluntad de Dios es en el momento que Él dice que hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. A veces Dios nos demanda sacrificio para hacer su voluntad. ¿Saben por qué? Porque prueba tu corazón. Pero el mío. No sé si están acá. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Ese es el Dios que yo conozco. Amén. A Dios no se sirve fácil. Cuando veas algo fácil para servir a Dios, tú dices, espérate, por ahí hay algo medio raro. Para el Hijo de Dios, escúchate, para el Hijo de Dios, aunque le cueste servir a Dios, es una bendición. Aunque tenga que sacrificar tiempo, tenga que sacrificar sueño, tenga que sacrificar sus hijos, sus hijas, para servir a Dios, lo hace y no se goza en su propia justicia. Te cae un catarrito leve por ahí, no voy a la iglesia ya porque tu propia justicia. ¿Cuántos están acá? Tengo un poquito de fiebre, un poco de moco se me está cayendo, no te pegues, tu propia justicia. ¿Cuántos dicen amén? No, en serio. ¿Tú sabes por qué se los digo? Porque tengo testimonio para decírselo. A Jesucristo le dijeron lo siguiente, escuchen esto, a Jesucristo le dijeron lo siguiente. ¿Y por qué tú hablas con tanta autoridad? Porque Jesucristo decía, yo tengo testimonio para hacértelo. Porque yo he sido ejemplo para decírselo. Y por eso se los digo. Enfermo, sin estar enfermo, con sueño, sin sueño, cansado. He servido al Señor. Y no lo digo para mi gloria, lo digo para la gloria de Él. Porque a eso es lo que nos ha llamado el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y los líderes en las iglesias, cualquiera, desde el que predica hasta cualquier otro, escucha esto, tiene que ser ejemplo de estos asuntos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no sirvo a Dios basado en mi justicia. Sirvo a Dios basado en su justicia. Hacerlo de otra manera es hacerlo en tu justicia. Hacerlo cuando una persona razona, cuando una persona se excusa, cuando una persona busca cualquier tipo de excusa para evitar servir a Dios en el momento, tener una responsabilidad cualquiera que sea delante del Señor, estás haciendo las cosas en tu justicia, pero no estás haciendo las cosas en las cosas o en la justicia de Dios. De esta manera dice, no tienes recompensa. Amén. ¿Tú sabes por qué hablo de todo esto? ¿Por qué todo esto viene siendo una exhortación para nosotros? Porque en el sermón del monte está, hermanos míos. Si yo te hablo de esto y quizás tú dices, wow, qué difícil o qué duro es. Imagínate cuando Jesús dijo, ama a tu enemigo. Imagínate cuando Jesús dijo, si te dan por aquí, presta la otra. Si te vienen a robar, no le resistas, déjalo que se lo lleve. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes pueden cumplir con eso? ¿Podemos cumplir con eso? Esta es manera de reflexionar. ¿Usted lo haría? ¿Usted estaría dispuesto a hacerlo? Ese es el Evangelio de Jesucristo. Por eso se llama la palabra escuchando el Evangelio de Jesucristo. Ahora yo te digo, te estás excusando porque por cualquier cosa excusas tu servicio o las cosas que tenemos que hacer para el Señor. Lo estás haciendo en tu justicia, no en la justicia de Dios. No sé si van entendiendo. Estoy usando el ejemplo de Jesucristo para traer estas exhortaciones a nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque para servir a Dios hace falta sacrificio. Para servir a Dios hace falta deseo. ¿Cuántos dicen amén? Si no hay sacrificio y no hay deseo, no sirve de nada. Es temporal el servicio. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. Hacer nuestra propia justicia es andar en nuestra propia voluntad
o buscar hacer nuestra propia voluntad. Eso es excusar. Hay cosas que Dios a veces nos demanda a nosotros que la hagamos cuando hay que hacerla, en el momento que hay que hacerla y cuando Él desea que las haga, no mañana. Dios te dice, haz una cosa hoy y hoy hazla. Usted puede estar seguro, Dios te manda a hacerla. ¿Cuántos han hecho cosas que Dios te ha mandado a hacer que no te ha gustado lo que vas a hacer? Dios nos ha pedido cosas que no nos gustan en muchas ocasiones que las hagamos. Y si usted no obedece en el momento que Dios te dice que hagas algo, lo estás haciendo en tu justicia y no en la de Dios. Amén. Este es el Evangelio de Cristo. Vamos a verlo como Él lo enseñó. No porque te lo estoy diciendo yo. Esta misma exhortación que te estoy dando yo, Jesús también la habló. Porque tú dirás, bueno, el pastor está inspirado por ahí, va hablando de otras cosas. No, Jesús las habló. El Señor las habló. El Señor habló de amar a tu enemigo. No juzgar a la ligera. Si no tienes testimonio para juzgar, es mejor que te calles. Si tu enemigo te pega por acá, préstale la otra. Si te quieren robar, no permitas que... No sé si van entendiendo. Amén. Ahora, Jesús, esa es una parte del Evangelio de Cristo. Vamos a ver otra parte del Evangelio de nuestro amado, de nuestro Señor. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Porque donde vamos a leer ahora, escuchen bien, donde vamos a leer ahora en Lucas es el mismo contexto de Mateo 6. Es el mismo contexto del Sermón del Monte. Es el mismo contexto. Pero Mateo no añade este versículo, que Lucas sí lo añade. Y dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Amén. ¿Por qué? El Señor espera, detrás que tú escuchas el Evangelio, que tú obedezcas a su palabra, que tú obedezcas al mandato. No porque es una exigencia, sino por amor. Nadie alababa a Jesús en el Nuevo Testamento, en el tiempo de vida de Cristo, caminando por la tierra, perdonando los pecados de la gente, sanando a la gente. Escucha esto, nadie le alababa por obligación, le alababan por dedicación. Le adoraban por agradecimiento, le alababan por amor y se dejó adorar por amor. No sé si van entendiendo. Amén. Pero el Señor les dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Porque muchos seguían a Jesús, Señor, 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 Señor. Y parece que a lo mejor el Señor se cansó, estoy parafraseando, se cansó y dijo, no me llames más Señor, si no estás dispuesto a hacer las cosas que yo te digo. Porque un Señor es un rey. Un Señor es una persona que tiene esclavos, que tiene siervos, que obedecen cuando el Señor dice que hay que obedecer y hacer las cosas. No sé si entienden. ¿Por qué me llamas Señor? Está en el mismo contexto del Sermón del Monte. No juzgues para que no seas juzgado. Si te pegan en una mejilla, presta la otra. ¿Cuántos harían eso? Es la pregunta, es a modo de reflexión solamente. Amén. Esto es cumplimiento de su palabra. ¿Cuántos desean cumplir con la palabra del Evangelio? A veces nos cuesta, amados míos. Pero no existe otra cosa. Escuchen bien esto. No existe otra cosa en el Hijo de Dios que no sea, escuchen esto, cumplir con su palabra. ¿Cuántos tenemos enemigos? Yo no tengo enemigos. ¿Sabe por qué no tengo enemigos? Porque aún a ellos los voy a amar. Porque me lo está mandando el Señor. Me lo está mandando Jesús. ¿Cuántos conocen a personas que son enemigos del Evangelio? Muchos son enemigos del Evangelio. Aún a ellos hay que amarlos. Aunque no te reúnas con ellos, aunque se vayan al infierno, aunque no compartas con ellos, aún a ellos hay que amarlos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros hoy estaba manejando y lo he dicho varias veces, estaba manejando y se me metió uno adelante que por poco me lleva la parte de adelante del carro completa. Le dije, mira este hijo del diablo. Y después dije, Señor, bendícelo, perdóname. ¿Cuántos dicen amén? Porque no es hijo del diablo. Lo que no es hijo de Dios todavía. ¿Están acá? Le dije, Señor, bendícelo, guárdalo, perdóname. Amén. ¿Qué hice? Cumplí con el mandato. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le hables maldiciones. No le digas maldiciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es Evangelio de Jesucristo. Qué lindo.
No me llames Señor, Señor, si no estás dispuesto a hacer las cosas que yo digo cuando hay que hacerlas, en el momento que hay que hacerlas. ¿Qué significa hacer las cosas en la justicia de Dios? Hacer las cosas cuando Dios dice que hay que hacerlas y como hay que hacerlas, cuando Él dice que hay que hacerlas. Ya se lo dije ya. Vamos a Lucas, capítulo 9, versículo 23. Para seguir a Cristo, escuchen esto, para servir a Cristo. ¿Cuántos saben que servir a Cristo no es solamente haber creído en Él? Cuando usted cree en Cristo y usted le sirve a Cristo, usted sirve al propósito de Cristo. ¿Y cuál es el propósito de Cristo? La iglesia. La iglesia es el propósito de Cristo. Entonces, para seguir y servir a Cristo hay que tomar una cruz. Que muchas veces a nosotros no nos gusta tomar la cruz. Amén. Y no tomar la cruz también está dentro, escuche, también está dentro del contexto. Guárdate de hacer tu justicia. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús dijo, amarás a tu enemigo como a ti mismo, no lo aborrezcas, porque estaba en la ley escrito, dice, mas ahora yo os digo, ama a tu enemigo. Para amar a nuestro enemigo, tenés que matar a esta. ¿Cuántos dicen amén? Y de la única manera que esta se mata es tomando una cruz e yendo al Calvario como fue Cristo. ¿Y que cuesta ir al Calvario? Sí, a nuestro Jesús le costó la vida. ¿Que resucitó? Sí. Pero ¿cuántos dicen amén? Miren esto, mira esta situación que te voy a dar. Cuando tú y yo proponemos y dedicamos nuestro corazón y nuestro espíritu a prestarle atención a las palabras y al Evangelio de Cristo, tu vida personal muere, pero renaces o revives o resucitas con Cristo. Y esa es mucho mejor que esta que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque cuando decides hacer la voluntad de Dios, bajo cualquier concepto enfrente de tuyo, quizás en ese momento no tengas gozo, pero después de haber hecho la voluntad de Dios, recibirás gozo y recibirás alegría por haber hecho la voluntad de Dios. Eso está escrito en la Biblia. Cuando te haga. Lucas capítulo 9, versículo 23. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo en el mismo contexto de Mateo 6, el Sermón del Monte. Guárdate de hacer tu propia justicia. Los judíos eran fanáticos de hacer su propia justicia. Tenían la palabra, tenían la ley, sabían muchísimo, pero eran fanáticos de hacer su propia justicia. Y eso es hipocresía. Y nos puede pasar a nosotros también. ¿Amén? ¿Estamos acá? Marisa, del versículo 23 al 29. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En el mismo contexto que está el Sermón del Monte, hermanos míos. El Sermón del Monte es uno de los mensajes más impactantes de nuestro Señor Jesucristo. Porque nos toca la carne, nos toca el ego, nos toca el deseo de hacer nuestra justicia y no la de Dios. ¿Están acá? Pues vamos a leer algo que quiero que le prestes bien atención al Sermón del Monte. Marisa. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Un momentico. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Si esto está dentro del mismo contexto del Sermón del Monte, cualquiera, en otras palabras, mira, te lo voy a decir con palabras del siglo XXI. Cualquiera que quiera hacer su voluntad y no la de Dios, perderá su vida. Pero cualquiera que la pierda por hacer mi voluntad, éste la hallará. Marisa, lee. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Dentro del contexto, por causa de mí, Jesús está tomando una cruz, está poniendo de ejemplificación o ejemplificando con una cruz, hermanos míos. Yo un día lo voy a hacer, voy a traer una cruz de verdad, así, del tamaño de la que Jesús tuvo que cargar.
Y voy a coger a alguien acá y lo voy a poner acá en el pasillo y le voy a decir, a ver, carga la cruz. Y voy a decir, ay, cómo pesa. Ese es tu pecado. ¿Cuántos dicen amén? Tomar nuestra cruz quiere decir dejar de hacer nuestra propia voluntad y embarcarnos en hacer la voluntad de Cristo. Embarcarnos en hacer el deseo de Dios. El Hijo de Dios tiene deseo de hacer las cosas de su Padre, no su propia voluntad. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Era hijo. ¿Qué le pasó al hijo pródigo por querer hacer su voluntad? Se fue. Lo gastó todo y se quedó sin nada. ¿Cuántos dicen amén? Y estuvo allá con cerdos comiendo y deseaba comer en casa de su padre. Y le vino un pensamiento y dijo, me levantaré y iré y pediré perdón al cielo. He pecado contra Dios y he pecado contra mi padre. No soy digno que me llames tu hijo. Pero le dijo, este que estaba muerto regresó a la vida. ¿Entienden el principio? No debemos hacer nuestra voluntad, tenemos que hacer la voluntad de Dios. En cuanto al evangelio de Jesucristo, ama a tu amigo, ama a tu enemigo. Si tu amigo y tu enemigo te apartan de la voluntad de Dios, bueno, apártate de ellos, pero sigue amando. No sé si entienden. No ofendas, no pienses más de los demás. Sujetemos nuestros pensamientos a Dios, a Jesucristo, y veremos cómo nuestras vidas crecen delante de Dios. Nos sentiremos más espirituales delante de Dios, porque a veces nos sentimos más carnales que espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Eso nos pasa a todos. El que diga que no, que vamos a echarle aire y lo mandamos para el cielo ya. ¿Están acá? No, sí, en serio. Estamos en esta vida y esta vida, muchas de esto, esta carne quiere rebelarse en contra de Dios. No quiere hacer el deseo de Dios. Pero si somos hijos de Dios, debemos de buscar hacer el deseo de Dios y no nuestra voluntad, no nuestro deseo. Muchas veces me ha costado obedecer a Dios. Espero que muchos de acá también, y a los que nos ven, les cueste obedecer a Dios. Pero después de haber obedecido a Dios, es que viene el entendimiento. ¡Wow! Ahora entiendo por qué debía haber obedecido a Dios. Porque Dios no te va a decir, obedece por esto. Dios te va a decir, obedece solamente. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no, no hay recompensa de parte de Dios. Si hacemos las cosas en nuestra fuerza, nunca recibiremos recompensa. Pero si las hacemos en las cosas de Dios, en la justicia del Señor. Por eso Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es su justicia? Su voluntad. Y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Un carro nuevo, añadidura. Una casa nueva, añadidura. Una oportunidad de trabajo nueva, añadidura. Pero esas añadiduras no son Dios. Escuchen esto, no son Dios. Dios lo que quiere es que tú busques primeramente su justicia. ¿Qué es hacer su justicia? Amar a su enemigo. Amar al que te ofendió, perdonar, pedir perdón. Eso es hacer la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Sí, Marisa. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre. Ahora un momentico, a veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios porque vamos a ser avergonzados. Vamos a perder nuestra reputación. Yo soy el pastor, yo no puedo arrepentir. Yo soy fulano, tal, o mexicano, yo no puedo pedir perdón. Hay personas que todavía hoy por hoy no hemos, por ejemplo, en el sentido, no hemos perdonado y todavía tenés ese rencor ahí en el corazón. Y el Señor te dice, perdona, ama. ¿Cuántos dicen amén? Si no lo hacemos así, lo hacemos en nuestra propia justicia. Y nuestra propia justicia es vista por los hombres, no es vista por Dios, porque Dios nos la recompensa. Léeme el versículo 26 otra vez para entonces ir a donde vamos a leer ahora. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Porque el que se avergüence de mí, escucha esto, de mí y de mis palabras. Avergonzarse de Cristo es igual a avergonzarse a sus palabras. Es lo mismo, es la misma idea. Nosotros no podemos decir que amamos a Cristo. Nosotros no podemos decir que tenemos tanto amor por el Señor
y no tenemos su palabra presente. Porque el Señor y su palabra y el Señor son la misma cosa. Amén. El Señor dijo, no me llames Señor. No te atrevas a llamarme Señor si no estás dispuesto a recibir mis palabras. Amén. Y Él dijo, el que se avergüence de mí y mis palabras, yo me avergonzaré. La palabra avergonzar que aparece ahí para el griego es lo negaré. Escucha esto, lo negaré delante de Dios y los santos ángeles de Dios. Lo voy a negar. Entonces, les hago una pregunta. ¿El evangelio es cosa seria o no es cosa seria? El evangelio es cosa seria. Amén. Pero es lo más lindo. Como es tan serio, es lo más lindo que nos puede pasar a nosotros. Como cristianos. Como creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El evangelio es lo más precioso. Es lo más grande. Es lo más... No sé qué palabra pudiera describir que nosotros podamos cumplir con hacer la voluntad y el evangelio de Jesucristo. No hacer nuestra propia voluntad. Guárdate de hacer tu propia justicia. El Señor dijo. No sean como los fariseos estos que hacen lo mismo. Jesús dijo, niégate a ti mismo, muere, entonces sígueme. Vamos a ver lo que enseñó Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 1 en adelante. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Escuchen esto. Para este entonces ya estaba Juan el Bautista encarcelado. ¿Cuántos saben que Juan el Bautista fue enviado delante de Jesucristo para preparar el camino? Juan el Bautista fue un profeta que fue engendrado por la voluntad del Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth. Dice que el mismo ángel Gabriel le dio testimonio y dice, será grande delante de Dios. Juan el Bautista no era cualquier persona. Juan el Bautista era uno de los grandes. Era uno elegido por Dios. Escuchen esto. Y vamos a ver qué sucede acá. En el versículo 2. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o todavía esperamos a otro? Respondiendo Jesús, dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y mira lo que afirmó en el versículo 6. Y bienaventurado, dile todas estas cosas, pero también dile, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Qué lindo es que nosotros no hallemos tropiezo en Jesús. Qué lindo es que nosotros no podamos dudar ni una pizca del evangelio de Jesús. ¿Cuándo dudamos del evangelio de Jesús? Cuando nos cuesta ponerlo por obra. Ahí aprende a discernir que es tu carne la que está actuando, que es tu deseo o tu propia voluntad, pero no la voluntad de Dios. Jesús dijo, bienaventurado el que en mí no haya tropiezo. Porque Juan el Bautista, escucha esto, mucho se predicó de Juan el Bautista y se ha dicho, escucha esto, no, que Juan el Bautista dudó de Cristo, si era él el que había de venir o era otro que todavía estamos esperando. Y Jesús le dice, ve y dile a Juan las cosas que ves y oyes. Pero dile también, bienaventurado el que en mí no haya tropiezo. Juan sabía que él era el Mesías. Juan sabía que él era el Mesías. Juan lo bautizó y vio descender la paloma, pero aún así Juan dudó. Estando en la cárcel, en algún momento le pasó por la cabeza. Amén. Están acá, pero era necesario que esto sucediera para esto. Sigue el versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Escucha esto. Aunque Jesús dijo esto, escucha esto, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan el Bautista. Jesús le mandó a decir a Juan el Bautista, dile que no dude que yo soy el que había de venir. Que no se preocupe, que no tenga problemas. Dile que los muertos son resucitados, los ciegos son sanados y demás y demás y demás.
Pero también le dice, bienaventurado el que en mí no haya tropiezo. Escucha esto. Mira lo que dice ahora Jesús de Juan. Marisa. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Para un momentico. Escucha esto. ¿Por qué Jesús le dice esto y da este testimonio acerca de Juan? Mira cómo Jesús le dice a los judíos, porque estaban presentes judíos cuando vinieron los dos discípulos de Juan a preguntarle que si él era el Mesías, o sea, puso en evidencia el testimonio de Cristo. Jesús le dice, los muertos son resucitados, esto, y le dice, bienaventurado el que en mí no haya tropiezo. Y además le dice ahora a los judíos, le dice, ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Ustedes saben que para que una caña, escucha esto, una caña en un cañaveral se parta, es muy difícil. Puede soplar el viento que sea necesario, que la caña no se parte. Y Jesús le dice, ¿ustedes salieron a ver una caña en el desierto? Y dijo, sí. La caña se dobla igual que cualquier otra persona. ¿Cuánto nos hemos debilitado en algún momento de nuestra vida? Y nos hemos doblado. Escucha esto. Jesús le respondió acerca de la duda que ellos tenían de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista dudó en algún momento de Jesús, pero le dijo, sí, porque el viento cuando sopla la caña se dobla, pero no se parte. Ahora mira lo que le dice Jesús, sigue. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Ahora, ¿a quién se dirigió Jesús? A los fariseos que andaban bien vestiditos, que querían estar en el templo todo el tiempo y no querían pasar por tribulaciones y no querían pasar por ningún tipo de problema. Dice, en la casa de los reyes están, tranquilos, no les pasa nada, ¿sí? ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Dice, para un momentico, ahora le dice, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? ¿Y qué le dice? Sí, os digo, y más que profeta. Dice, sí, viniste a ver a un profeta. Y de verdad te digo que más que un profeta. ¿Por qué? Sigue. Porque este es el de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual te preparará tu camino delante de ti. Escucha esto, más que un profeta, sí. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Para un momentico. Dice, de verdad te digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan. Significando de que los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Elías, que fueron profetas grandes delante de Dios, Ezequiel, los patriarcas, sacerdotes, dice, ninguno que ha nacido de mujer es más grande que este hombre, incluyendo a todos, es más grande que Juan el Bautista. Pero ahora mira lo que dice. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Pero el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Y si es más grande que Juan el Bautista, es más grande que Elías, es más grande que Isaías, es más grande que todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo, pero el más pequeño. ¿Por qué el más pequeño? ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo, si ustedes no se vuelven como uno de estos pequeños, no pueden entrar en el reino de Dios. Amén. Y para nosotros, escuchen esto, para nosotros poder cumplir con el evangelio, tenemos que ser como niños, adultos en la manera de pensar, pero niños en cuanto a la malicia. A veces te ofenden y queremos ofender. No es de Dios tu justicia. ¿Cuánto dicen amén? Y los niños, escucha esto, los niños humildes, cuando usted los regaña, ¿qué es lo que hacen? Bajan la cabeza, no contestan, no replican. Los niños humildes, escucha esto, los que no tienen malicia en la cabeza, cuando usted le promete algo, lo creen hasta que no vean la promesa cumplida. Así Dios quiere que nosotros creamos. Así Dios quiere que nosotros recibamos el evangelio. ¿Saben por qué? Porque si no lo aprendemos a recibir así, nunca lo podemos practicar. Como niños lo recibimos, como niños lo practicamos. Dan acá, de otra manera no se puede. De otra manera no se puede hacer. Este es el evangelio del Señor, ¿sí? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista hasta la fecha, hasta hoy podemos decir
el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los valientes, no las personas violentas, los valientes, los esforzados, los dedicados. La persona que no se dedica al evangelio, no le presta atención al evangelio, no puede entrar en estas cosas. Quiero cerrar con Mateo 6, el versículo 1. Dice: guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser visto por todos los hombres o alabados por los hombres. De cierto os digo, dice, ya tienen su recompensa. Dice, mas tú, cuando des limosnas, dice, no sepa tu izquierda lo que ha hecho tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto te digo, ya tienen sus recompensas. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no usemos, voy a ponerlo en plural, no usemos vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, escuchen esto, sabéis de qué tenéis necesidad antes de que se la pida. Esto venía ministrándole yo a un hermano. No le pidas a Dios lo que tú necesitas. No le pidas a Dios lo que tú quieres. Eso es hacer, en otras palabras, tu propia justicia. Dios sabe lo que tú necesitas y Dios sabe lo que te conviene en el momento que te conviene y cómo te conviene. Pídele a Dios su voluntad en tu vida, pero no le pidas especificaciones a Dios, porque Dios sabe nuestra necesidad. Dice la palabra, lo dijo Jesús, Evangelio de Cristo, dice su palabra, que Él conoce tu necesidad antes que se la pida. Amén. A veces no la recibimos. ¿Saben por qué? Porque gastamos nuestras oraciones en pide aquí, pide allá, pide esto, pide lo otro, pide lo otro, pide lo otro. Pide a Dios su voluntad en tu vida. Y Jesucristo dijo, buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es su justicia? Hacer su voluntad. Amén. Porque hemos confundido que venga tu reino y haz tu voluntad. Hemos confundido eso, o muchos pastores, ministros han confundido eso dentro de las iglesias y tienen mucho pueblo de Dios confundido. Pide a Dios su deseo, su voluntad sobre tu vida, que es amar más, que es perdonar más, que es cada día tomar la cruz, que es cada día que Jesucristo pueda ser manifestado a través de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? De lo contrario, no le pidas esas cosas a Dios. Si se la pide es tu problema. Pero te estoy exhortando conforme al Evangelio de Jesucristo. Jesucristo cuando dijo, si alguno está falta de sabiduría, pida a Dios su Espíritu Santo. Él no le dijo, pídele un trabajo. Él no le dijo, pídele una economía nueva. Pídele su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Señor, abre una puerta nueva. ¿Para qué? Él sabe lo que tú necesitas. Cuando Él te da algo, escucha esto, cuando Él te da algo, te va a dar algo para su gloria. Porque Él sabe lo que tú necesitas, no lo que quieres. Lo que nosotros queremos a veces está diseñado a estar en tu propia justicia, pero no en la justicia de Dios. Está diseñado para estar en tu alma, pero no en el espíritu. ¿Entienden eso? Yo quiero lo que viene de Dios para mi espíritu, no para mi alma. Amén. Que mi alma se acostumbre al deseo del espíritu, pero yo no puedo acostumbrar, escucha esto, el espíritu al deseo del alma. En el deseo del alma no está la justicia de Dios. En el deseo del espíritu está la justicia de Dios.
Y el Hijo de Dios siempre va a buscar querer hacer el deseo de Dios. En la carne vamos a buscar nuestra justicia. En el espíritu vamos a buscar las cosas de Dios. Dice, antes que se las pidas, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Eso tiene que ver con exaltación, reconocimiento, glorificación, identidad. Porque dice, Padre, estás hablando como hijo. Dice, venga tu reino, haz tu voluntad, haz tu deseo. La voluntad de Dios está en el deseo de Dios, en comunicar su palabra, comunicar su deseo, su voluntad para con nosotros. El deseo de Dios es que nosotros crezcamos según la imagen de Cristo. Amén. Cristo no crece basado en un carro nuevo. Cristo no crece basado en un trabajo nuevo. Ahí no crece Cristo. Pueden ser añadiduras de Dios, pero ahí no crece Cristo. Venga tu reino y haz tu voluntad, como es en el cielo, así también hazla acá en la tierra. Dame el pan nuestro de cada día. Es tu voluntad, es tu deseo, es tu palabra. Perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Esto está dentro del Evangelio de Cristo. Amar y perdonar. A veces pedimos perdón a Dios, pero ni siquiera hemos perdonado a otras personas. A nuestros deudores, no nos metas en tentación. Líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Os perdonará también vuestro Padre que está en el cielo. ¿Qué es eso? Recompensa. ¿Por qué estás haciendo qué? La justicia de Dios, no tu justicia. En tu justicia a veces dice, no voy a perdonar. Ni voy a pedir perdón, ni voy a perdonar. No voy a hacer tu justicia, no la de Dios. Entonces, ¿cómo tú piensas recibir perdón de Dios si no eres capaz de perdonar? No vas a recibir recompensa de Dios. Esa es la recompensa de Dios. Que nosotros recibamos perdón cuando pidamos perdón a Dios. O cuando podamos perdonar a otras personas. Dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunes no seas, dice, cuando ayunes no seáis, ¿qué dice? Austeros, como los hipócritas. Porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. ¿En qué sentido? Yo me pongo a ayunar ahora, 3, 4 días, 5 días, y aparezco y tengo un dolor de cabeza, estoy ayunando 4 días, 5 días seguidos. No puedo. Hipocresía. Cuando ayunes, no le diga a nadie que estás ayunando. Si es de Dios, no le digas a nadie que estás ayunando. No le digas que lo haces 3 veces o 4 veces a la semana. Eso es personal con Dios. Cuando dicen amén. El ayuno trae crecimiento, pero cuando es personal, de esta manera. Y el Señor dice, ya tienen su recompensa. Dice que estas personas lo hacen para mostrar a los hombres que ayunan. Versículo 18. Dice, para mostrar a los hombres que ayunan, pero no a Dios. Dice, hazlo en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y en donde los ladrones hurtan y minan, o minan y hurtan, sino haced tesoros, ¿qué dice? En los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni tampoco los ladrones minan, ni tampoco hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. La lámpara del cuerpo son los ojos, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas más no serán las tinieblas? Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de beber, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Dice, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más el alimento y el cuerpo el vestido? Mirad las aves del cielo,
que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros que estos pajarracos? ¿Y quién de vosotros puede añadir, si lo hacemos de otra manera, en todo lo que hemos leído, lo estás haciendo en tu justicia? Pero no lo estás haciendo en la justicia de Dios. No lo estás haciendo en el deseo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aprendamos como hijos de Dios a conformarnos con el Evangelio, a poner en práctica el Evangelio, y que Cristo cada día pueda ser mostrado en nuestras vidas más y más y más de lo que hasta hoy ha sido mostrado. Hoy le damos gloria a Dios porque Cristo ha sido mostrado en nuestras vidas. Mostremos a Cristo a través del Evangelio.